En 1816 convergen dos hechos destacados: la declaración de la independencia de un nuevo país, hoy llamado Argentina, y la organización final del Plan de Guerra de José de San Martín, que garantizaría la independencia y llevaría el triunfo de los revolucionarios más allá de las Provincias Unidas. El contexto internacional era sumamente complejo. Para 1816, España se había liberado de los franceses. El rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista comenzó a avanzar victoriosamente por toda la región, derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos. En este contexto tan difícil, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer ante la situación. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, cuyas relaciones estaban deterioradas. El Congreso funcionó en la casa de una importante familia local, hoy convertida en Museo Casa Histórica de la Independencia. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. ¿Y cómo llegaban hasta ahí los congresales? Para llegar al Congreso, los diputados tuvieron que recorrer largos caminos en galeras y sopandas. El viaje de Buenos Aires a Tucumán duraba entre 25 y 30 días. El viaje en carreta tirada por una yunta de bueyes era más largo y podía durar hasta 50 días. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816, con la presencia de 33 diputados, representando a distintas provincias de un territorio muy diferente a lo que hoy es Argentina. Ejemplo, Charcas, hoy partes de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron del Congreso porque estaban enfrentados con Buenos Aires. Y en ese entonces integraban la Liga de los Pueblos Libres junto con la Banda Oriental bajo el mando del general José Gervasio Artigas. Lo fundamental del Congreso fue que el 9 de julio de 1816 los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de investirse del apto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera. De este modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. La proclama es considerada el documento fundamental de nuestro país. La independencia parece asociada a una idea clave de la modernidad, la emancipación, que alude al momento en que un sujeto es capaz de asumirse como tal ante sí y ante otros. En el marco de la filosofía del iluminismo, muchas de ellas inspiradoras de los movimientos independentistas, la emancipación era concebida como la instancia en que un sujeto adquiría la mayoría de edad, no solo en el ámbito privado, sino en la vida social, política e histórica. Independencia, concebida como emancipación, aparece de este modo con el deseo social de vivir sin tutela. Distintas tradiciones pedagógicas y educativas en nuestro país y en el continente americano consideran que la emancipación es un objetivo fundamental de todo proceso educativo. Para algunas, sobre todo aquellas inspiradas en variantes del iluminismo, no hay emancipación sin la transmisión de saberes y valores tendientes a la construcción de una ciudadanía responsable. Otras identifican la emancipación con el despliegue de los propios saberes y valores que conforman la cultura popular. En los años de la independencia, no todos accedían a la lectura y la escritura. Para las mujeres era una práctica vedada, también para los gauchos, los negros y los indígenas. En Catamarca, cuando las autoridades descubrieron que el mulato Ambrosio Minicay sabía leer y escribir, lo azotaron en la plaza pública. En la medida que manifiesta el deseo social de vivir sin tutelajes, la emancipación forma parte constitutiva del horizonte utópico de las actuales sociedades democráticas. Si en 1816 los congresales reclamaban al mundo el reconocimiento de un nuevo sujeto político, en la actualidad distintos grupos sociales, desde los movimientos feministas a los inmigrantes, de los jóvenes a los pueblos originarios, en el acto mismo de peticionar por sus derechos, exigen ser reconocidos como sujetos. La independencia también consolidó un nuevo grupo dirigente integrado mayormente por americanos descendientes de españoles. Este grupo, no solo por sus convicciones, sino porque el escenario de la guerra lo demandaba, convocó a otros sectores a sumarse a sus luchas.
porque aún con ambivalencias, el proceso de la independencia construyó un nuevo horizonte para pensar la libertad y la igualdad. Posibilitó nuevas oportunidades para las clases populares, creó un contexto más favorable para la demanda de derechos de distintos grupos, brindó oportunidades de descenso social ante desconocidas y en algunos aspectos importantes abrió la posibilidad de desafiar las jerarquías sociales existentes. Por ejemplo, en 1812 se prohibió el tráfico de esclavos y la Asamblea del año 13 proclamó la libertad de vientres. Gran parte de las oportunidades de ascenso social para este grupo y otros estuvieron ligadas a la incorporación a las milicias. Fueron muchos los esclavos que se sumaron bajo la promesa de que lograrían su libertad al fin de la guerra. El ejército, a su vez, generó condiciones de ascenso social para los plebeyos y los pardos. Algunos de ellos incluso llegaron a ser oficiales. La vestimenta era sin duda un rasgo importante de distinción social. La levita, de origen europeo, era usada frecuentemente por la dirigencia. En cambio, el poncho, de origen indígena, era una prenda típica del bajo pueblo. El carnaval era uno de los lugares privilegiados donde estas diferencias se lograban confundir. La libertad no se dijo de igual manera en todas las regiones de las Provincias Unidas. En el litoral, por ejemplo, hacia 1815 José Gervasio Artigas proclamó la confiscación de los bienes de los malos europeos y peores americanos, y repartió las tierras entre sus tropas, integradas mayoritariamente por gauchos. El igualitarismo de experiencia quedó expresado en una frase que hizo historia: ¿por qué naides más que naides a ser más superior? En Salta, bajo la protección de Martín Miguel de Güemes, los pequeños propietarios de tierras que integraban su ejército reafirmaron su tenencia frente a los grandes propietarios. También los arrenderos tuvieron la posibilidad de acceder por primera vez a la propiedad de la tierra y los gauchos tuvieron acceso al ganado y aspiraron a reclamar una propiedad como premio de su lucha. Es decir que la revolución tuvo dos caras para las clases populares. Por un lado, una promesa de libertad y al mismo tiempo un enorme costo que se tradujo en el desgaste físico, heridas o incluso la muerte en el campo de batalla. Por último, el elenco dirigente buscó incorporar al ejército a los pueblos originarios, sobre todo los que vivían en el Alto Perú, con la convicción de que representaban al grupo social que más había sufrido la violencia por parte de los españoles. En esta misma línea, inspirado en el libro Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, Manuel Belgrano propuso a los constituyentes, en la sesión secreta del 6 de julio del 1816, instruir para la Provincia Unidas de una monarquía constitucional incaica. ¿Por qué este régimen de gobierno? Porque Belgrano percibía que la monarquía estaba recuperando posiciones en Europa, de modo tal que la adopción de otra forma de gobierno, según su razonamiento, podía afectar el reconocimiento y la aceptación de la independencia de parte de las naciones europeas y del papado. Se trataba de una monarquía constitucional, es decir, moderada, donde solo el ejecutivo fuera decidido por linaje real, y lo que es fundamental, el trono de esa monarquía debía ser ocupado por un inca, Juan Topa Amaru, tomado prisionero tras la rebelión indígena contra el dominio español en 1780, dirigida por su hermano Tupac Amaru. De todos modos, la marca más rotunda de la necesidad de incorporar a los pueblos originarios a las luchas independentistas constituyó el hecho de que la propia proclama de la independencia fue publicada en quechua y aymara para su difusión. Sin embargo, esta presencia se fue eclipsando durante el siglo XIX. La narración americana es la que construyeron quienes encararon la independencia y que buscaba ampliar las bases de sustentación de ese proyecto debido en una épica criolla, es decir, en un relato que asignaba a los americanos descendientes de españoles, los criollos, el protagonismo casi exclusivo en las luchas por la emancipación.
La independencia transformó la vida de las personas porque legitimó los deseos de libertad individual y de igualdad jurídica, y también habilitó aspiraciones de mayor igualdad social. Visto retrospectivamente, lo que parece claro es que no hay proceso histórico tendiente a la ampliación de la libertad y la igualdad sin el protagonismo y la participación popular, como la que tuvieron con todas sus tensiones los esclavos, los negros, los indígenas, los pardos, los gauchos y los americanos descendientes de españoles durante las luchas por la independencia. El recuerdo de esta fecha y la conmemoración de los acontecimientos de 1816 reactualizan las apariciones por lograr mayor libertad e igualdad y reafirman la voluntad popular de dirigir su propio destino. Por ello, creemos que la música popular y la escuela, a través de conocimiento y de la celebración de las efemérides, son espacios privilegiados para recuperar esos legados en tiempo presente.